Buenas noches. Hoy leeremos el cuento de Eva Luna de Isabel Allende. Hoy nos toca leer Clarisa. Clarisa nació cuando no existía la luz eléctrica en la ciudad. Vio por televisión al primer astronauta levitando sobre la superficie de la luna y se murió de asombro cuando llegó el Papa de visita y le salieron al encuentro a los homosexuales disfrazados de monjas. Había pasado la infancia entre matas y helechos y corredores alumbrados por candiles de aceite. Los días transcurrían lentos en aquella época. Clarisa nunca se adaptó a los sobresaltos de los tiempos de hoy. Siempre me pareció que estaba detenida en el aire, color sepia de un retrato de otro siglo. Supongo que alguna vez tuvo una cintura virginal, porte gracioso y perfil de medallón. Pero cuando yo la conocí, ya era una anciana, algo estrafalaria, con los hombros alzados, con dos suaves jorobas y su noble cabeza, coronada por un quiste sebáceo, como un huevo de paloma, alrededor del cual ella enrollaba sus cabellos blancos. Tenía una mirada traviesa y profunda, capaz de penetrar la maldad más recóndita y regresar intacta. En sus muchos años de existencia alcanzó fama de santa, y después de su muerte muchos tienen su fotografía en un altar doméstico, junto a otras imágenes venerables, para pedir ayuda en dificultades menores, a pesar de que su prestigio de milagrera no está reconocido por el Vaticano, y con seguridad nunca lo estará, porque los beneficios otorgados por ella son de índole caprichosa. No cura ciegos como Santa Lucía, ni encuentra marido para los solteras como San Antonio. Pero dice que ayuda a soportar el malestar de la embriaguez, los tropiezos de la conscripción y el acecho de la soledad. Sus prodigios son humildes e improbables, pero tan necesarios como las aparatosas maravillas de los santos de catedral. La conocí en mi adolescencia, cuando yo trabajaba como sirvienta en casa de la señora, una dama de la noche, como llamaba Clarisa a las de ese oficio. Y entonces era casi puro espíritu, parecía siempre a punto de despegar del suelo y salir volando por la ventana. Tenía manos de curandera, y quienes no podían pagar un médico o estaban desilusionados de la ciencia tradicional, esperaban turno para que ella les aliviara los dolores o los consolara de la mala suerte. Mi patrona solía llamarla para que le aplicara las manos en la espalda. De paso, Clarisa hurgaba en el alma de la señora, como el propósito de torcerle la vida y conducirla por los caminos de Dios, caminos que la otra no tenía mayor urgencia de recorrer, porque esa decisión habría descalabrado su negocio. Clarisa le entregaba el calor curativo de sus palmas por 10 o 15 minutos, según la intensidad del dolor, y luego aceptaba un jugo de frutas como recompensa para sus servicios. Sentada frente a frente en la cocina, las dos mujeres charlaban sobre lo humano y lo divino. Mi patrona más de lo humano y ella más de lo divino, sin traicionar la tolerancia y el rigor de las buenas maneras. Después cambié de empleo y perdí la vista a Clarisa, hasta que un par de décadas más tarde, en que volvimos a encontrarnos y pudimos restablecer la amistad hasta el día de hoy, sin mayor caso de los diversos obstáculos que se nos interpusieron, inclusive el de la muerte, que vino a sembrar ciertos desorden en la buena comunicación. Aún en los tiempos de la vejez, la impedía moverse en el entusiasmo misionero de antaño. Clarisa preservó su constancia para socorrer al prójimo, a veces incluso contra la voluntad de los beneficiarios, como era el caso de los chulos de la calle República, quienes debían soportar sumidos en la mayor mortificación las aregas públicas de esa buena señora
en su afán intolerable de remediarlos. Clarisa se desprendió de todo lo suyo para darle lo necesitado. Por lo general solo tenía la ropa que ella llevaba puesta. Y hasta el final de su vida, ella le resultaba difícil encontrar pobres más pobres que ella. La caridad se convirtió en un camino de ida y vuelta, y ya no sabían quién daba y quién recibía. Vivía en un desastre y destartalado casero de 3 pisos, con algunos cuartos vacíos y otros alquilados, como depósito en una licorería, de manera que una ácida pestilencia de borracho contaminaba el ambiente. No se mudaba de esa vivienda, herencia de sus padres, porque recordaba su pasado de abolengo y porque desde hacía más de 40 años su marido se había enterrado allí, en vida, en un cuarto al fondo del patio. El hombre fue juez de una lejana provincia, oficio que ejerció con dignidad hasta el nacimiento de su segundo hijo, cuando la decepción le arrebató el interés por enfrentar su suerte y se refugió como un topo en el socavón maloliente de su cuarto. Salía muy rara vez, como una sombra huidiza, y solo abría la puerta para sacar la vacinilla y recoger la comida que su mujer le daba cada día. Se comunicaba con ella por medio de notas escritas con su perfecta caligrafía y de golpes en la puerta, 2 para sí y 3 para no. A través del muro de su cuarto se podían escuchar su carraspeo asmático, algunas palabrotas de bucanero que no se sabía ciencia cierta a quién iban dirigidas. Pobre hombre, ojalá Dios lo llame a su lado cuanto antes y lo ponga a cantar en un coro de ángeles, suspiraba Clarisa sin asomo de ironía. Pero el fallecimiento oportuno de su marido no fue una de las gracias otorgadas por la divina providencia, puesto que le había sobrevivido hasta hoy, aunque ya debe tener más de 100 años, a menos que haya muerto y las toses y maldiciones que se escuchan sean solo el eco de ayer. Clarisa se casó con él porque fue el primero en que se lo pidió, y su padre le pareció que un juez era el mejor partido posible. Ella dejó el sobrio bienestar del hogar paterno y se acomodó en la avaricia y la vulgaridad de su marido, sin pretender una fortuna mejor. La única vez que se le oyó un comentario nostálgico por los refinamientos del pasado fue a propósito de un piano de cola en el cual se deleitaba de niña. Así se nos enteramos de su afición por la música, y mucho más tarde, cuando ya era una anciana, un grupo de amigos le regalamos un modesto piano. Para entonces ella había pasado casi 60 años sin ver un teclado de cerca, pero se sentó en el taburete y tocó de memoria y sin menor vacilación de un nocturno de Chopin. Un par de años después de la joda con el juez, nació su hija Albina, quien apenas comenzó a caminar acompañada de su madre a la iglesia. La pequeña se deslumbró en tal forma con los oropeles de la liturgia que comenzó a arrancar los cortinajes para vestir de obispo, y pronto el único juego que le interesaba era imitar los gestos de la misa y entonar cánticos en un latín de su invención. Era retardada sin remedio. Solo pronunciaba palabras en una lengua desconocida. Babeaba sin cesar y sufría incontrolables ataques de maldad, durante los cuales debía atarla como un animal de feria para evitar que masticara los muebles y atacara a las personas. Con la pubertad se tranquilizó y ayudó a su madre en los labores de la casa. El segundo hijo llegó al mundo en un dulce rostro asiático, desprovisto de curiosidad, y la única destreza que logró adquirir fue equilibrarse sobre una bicicleta. Pero no lo logró, sirvió de mucho, porque su madre no se atrevió nunca a dejarlo salir de la casa. Pasó la vida peleando en el patio en una bicicleta sin rueda fija en una trela.
La normalidad de sus hijos nos afectó el sólido optimismo de Clarissa, y que lo consideraba almas puras e inmunes al mal, y su relacionaba con ellos solo con términos de afecto. Su mayor preocupación consistía en preservarlos incontaminados por sufrimientos terrenales. Se preguntaba a menudo, ¿quién los cuidará cuando ella faltará? El padre, en cambio, no hablaba jamás de ellos. Se aferró al pretexto de los hijos retardados para asumirse en el bochorno abandono de su trabajo, sus amigos y hasta el aire fresco, y sepultarse en su pieza, ocupado en copiar, con paciencia de monje medieval, los periódicos en un cuaderno de notorio. Entretanto, su mujer gastó hasta el último céntimo de su dote y su herencia, y luego trabajó en toda clase de pequeños orificios para mantener a la familia. Las penurias propias no le alejaron de las penurias ajenas, y aun en los periodos más difíciles de su existencia nos portegó sus labores de misericordia. Clarissa poseía una ilimitada comprensión por las debilidades humanas. Una noche, cuando ya era una anciana de pelo blanco, se encontraba cosiendo en su cuarto cuando escuchó ruidos desusados de la casa. Se levantó para averiguar de qué se trataba, pero no alcanzó a salir porque en la puerta tropezó de frente con un hombre que le puso un cuchillo en el cuello. «Silencio, puta, o te despacho de un solo corte», la amenazó. «No es aquí, hijo. Las damas de la noche están al otro lado de la calle, donde tienen la música. No te burles, es un asalto». «¿Cómo dices?», sonrió incrédula Clarissa. «¿Y qué me vas a robar a mí? Siéntate en esa silla, voy a amarrarte». «De ninguna manera, hijo. Puede ser tu madre, no me faltes el respeto. Siéntate». Hasta aquí vamos a dejar la lectura. Si les gustó, por favor comenten para la segunda parte. Y sé que no soy buena haciendo esto, pero es algo que me gusta. Así que espero que les haya gustado y gracias. Que tengan lindos sueños.